Hepatitis viral aguda es una inflamación hepática. Tiene causas diversas, tanto infecciosas como no infecciosas. Entre estas últimas se encuentran el alcoholismo, el consumo de drogas, la intoxicación química o por fármacos y las enfermedades autoinmunes. Entre las primeras cabe destacar la etiología viral, que es la causa de al menos la mitad de todas las hepatitis mundiales. Se ha descrito distintos virus como el tropismo primario por el tejido hepático. Estos microorganismos se han ido nombrando sucesivamente con las letras del abecedario A, B, C, D, E y G. Existen otros virus causantes de hepatitis como el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, el virus del herpes simple, virus de la fiebre amarilla y parnovirus B19. Tenemos que la hepatitis viral aguda, se abrevia con las letras HBA, afecta predominantemente en el hígado, producida por un virus hepatotropos como hepatitis A, B, C, D y E. La hepatitis A y E son autolimitantes. La hepatitis C en menor grado y hepatitis B pueden hacerse crónicas y se caracteriza por la necrosis e inflamación de los hepatocitos. Cuando esta inflamación ha aparecido recientemente, hablamos de hepatitis aguda y los procesos que duran más de 6 meses se llaman hepatitis crónicas. Las hepatitis virales son enfermedades transmisibles y por lo tanto se pueden prevenir. La hepatitis A es un pirconavirus monocaternario de RNA. Es la causa más común de hepatitis viral aguda y es particularmente común entre niños y adultos jóvenes. Esta produce un cuadro de infección aguda generalmente autolimitado. Su etiología puede ser transmitida por la ingestión de un infiltrado fecal libre de bacterias. Tiene un periodo de incubación de 14 a 15 días. Es la forma más común de la hepatitis viral aguda y es una infección causada por el virus ARN citopático, transmitido principalmente por vía fecal o oral. La virología solo se le conoce un serotipo. Entre sus múltiples cepas, la HM175 y la CR326 fueron utilizadas para la producción comercial de vacunas. La hepatitis B es causado por un virus del DNA que a menudo se transmite por vía parenteral. Provoca síntomas típicos de hepatitis viral, incluyendo anorexia, malestar e ictericia. Pueden ocurrir hepatitis fulminantes y muertes. La infección crónica puede producir cirrosis o carcinoma hepatocelular. La hepatitis B es la segunda causa más frecuente de hepatitis viral aguda, después de la hepatitis A. Esta suele transmitirse por vía parenteral en forma típica a través de la sangre o hemoderivados contaminados. La hepatitis C es la causa por un virus del RNA que a menudo se transmite por vía parenteral. A veces causa síntomas típicos de hepatitis viral, incluyendo anorexia, malestar e icteremia, pero puede ser asintomático. Rara vez ocurre hepatitis fulminante y la muerte. La hepatitis crónica se desarrolla en aproximadamente el 75% y puede conducir a cirrosis y rara vez a carcinoma hepatocelular. No existe vacuna. La infección se transmite por vía frecuencia a través de la sangre, sobre todo cuando los drogadictos por vía intravenosa comparten agujas, entre otras. La hepatitis D es causada por un virus del RNA defectuoso, Ageta delta, que solo puede replicarse en presencia del virus de hepatitis B. Este virus aparece con poca frecuencia como coinfección de la hepatitis B aguda o como sobreinfección de la hepatitis B crónica. La hepatitis D se transmite generalmente por contacto parenteral o mucosa, con sangre y líquidos corporales infectados. Los hepatocitos infectados contienen partículas delta cubiertas por el antígeno de superficie de la hepatitis B. Por último tenemos la hepatitis E. Es causada por un virus del RNA de transmisión entérica y causas y síntomas típicos de la hepatitis viral, incluyendo anorexia. Los genotipos 3 y 4 suelen causar casos esporádicos en lugar de brotes. La transmisión se efectúa por los alimentos y puede involucrar
carnes poco cocidas o crudas, malestar general e ictiremia. La hepatitis fulminante y la muerte son infrecuentes, excepto durante el embarazo. El diagnóstico se realiza mediante pruebas autoanticuerpos. El tratamiento es sintomático. Hay 4 genotipos del virus de hepatitis E. Todos pueden causar hepatitis viral aguda. Los genotipos 1 y 2 generalmente causan brotes hídricos que están vinculados a la contaminación fecal del agua potable y la transmisión fecal y oral de persona a persona. Los pacientes hepáticos, los antecedentes y el examen físico a menudo sugieren una causa de potencial y trastornos hepáticos que reducen las enfermedades hepáticas y biliares que deben evaluarse. Por eso debemos tomarlo en cuenta. Puede desarrollar varios síntomas, pero pocos de ellos son específicos de una hepatopatía. Los síntomas pueden ser cansancio, anorexia, náuseas, en ocasiones vómitos. En particular, para las enfermedades graves tenemos la presencia de colestasis. Puede formarse haces adiposas desligadas llamadas esteatorrea, que se impide la llegada a una cantidad suficiente de bilis al intestino. Los pacientes con esteatorrea presentan un riesgo elevado a desarrollar deficiencia de vitamina A, D, E y K. También tenemos la ictiremia, que se desarrolla tanto en disfunción hepatocelular como en las enfermedades colestásicas. Es el síntoma más específico. A menudo viene acompañado de orina oscura, de haces de color claro, y se desarrolla disfunción eréctil y feminización. Pero estos síntomas podrían reflejar más los efectos del alcohol que la de la hepatopatía. Las manifestaciones clínicas son color amarillento en la piel y en los ojos, ictericia. Tenemos hinchazón y dolor abdominal, hinchazón en las piernas y en los tobillos, tendencia a formar moretones con facilidad, picazón en la piel, pérdida del apetito, orina de color oscuro, náuseas y vómito, color pálido de las heces y fatiga crónica. En esta imagen podemos ver la infección crónica que puede conducir a la enfermedad hepática crónica y al cáncer de hígado. En la primera parte de la imagen tenemos la fibrosis. La fibrosis es la infección de hepatitis crónica y puede conducir al desarrollo de tejido cicatricial fibroso en el hígado. En la segunda parte de la imagen tenemos la cirrosis. La cirrosis con el tiempo, la fibrosis puede progresar causando mayor cicatrización del hígado, restricción del flujo sanguíneo, insuficiencia hepática y finalmente fallo hepático. En la tercera parte de la imagen tenemos el carcinoma hepatocelular con cirrosis. Es el cáncer de hígado y puede desarrollarse después de años de la infección crónica. En la siguiente imagen podemos apreciar un hígado sano. Se le ven los lóbulos, la tríada portal. En la segunda imagen vemos un hígado con cirrosis, que tiene las células con necrosis, células grasas, fibrosis en la inflamación de los tejidos del hígado. Ahora vamos a hablar de los valores de laboratorio. La detección del virus de la hepatitis se realiza a través de un simple análisis de sangre. Existen anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, que indica infección crónica o pasada, y tipos de inmunoglobulinas M, que indican infección aguda o reciente. A través de esto se obtiene información sobre el estado del hígado. También tenemos las transaminasas, que son proteínas que se encuentran dentro de las células del hígado, hepatocitos. Existen 2 tipos diferentes de transaminasa, tenemos la AST y la ALT. El nivel de transaminasas da información sobre la inflamación hepática y la destrucción de las células hepáticas. Todo esto lo debemos tomar en cuenta para saber si el hígado está funcionando bien o no. Además tenemos otros parámetros para evaluar la afectación hepática, como la bilirrubina total, ya que su acumulación produce la elevación analítica y es la responsable de la coloración amarillenta característica de las enfermedades del hígado, ictiremia. También tenemos que tomar en cuenta lo que es la albumina, la protrombina y el hemograma, entre otros. Tratamiento. Algunos tipos y casos de hepatitis se pueden curar sin intervención, pero a veces se pueden desarrollar cicatrices en el hígado o cirrosis.
La hepatitis A, no hay un tratamiento específico para la hepatitis A. El médico le indicará al paciente que debe abstenerse de consumir alcohol y drogas durante la recuperación. La mayoría de los pacientes con hepatitis A se recuperan sin necesidad de intervención. La hepatitis B. Un paciente con hepatitis B necesita descansar y abstenerse por completo de consumir alcohol. El médico podría recetar un agente antiviral llamado interferón u otras terapias antivirales supresoras. La hepatitis C. A un paciente con hepatitis C le recetarán agentes antivirales con o sin ribavirina. Recomendaciones. Entre las recomendaciones tenemos practicar ejercicio físico de manera regular en función del estado clínico del paciente. Es importante seguir una dieta saludable y equilibrada, ya que el hígado procesa y filtra todo lo que se come y se bebe. Y además, abandonar el consumo de alcohol, ya que las personas con hepatitis C o B que beben alcohol, aunque sea de forma moderada, tienen mayor riesgo de progresar a cirrosis y a veces hacerlo en menor tiempo. Y también tienen mayor riesgo a padecer de cáncer de hígado. La interconsulta. En primer lugar, la hepatitis aguda debe distinguirse de otras enfermedades que causan síntomas similares. En la fase prodrómica, la hepatitis simula varias enfermedades virales inespecíficas y es difícil de diagnosticar los pacientes con anictéricos, en los que se sospecha hepatitis debido a los factores de riesgo. Deben someterse a hematogramas, que deben abarcar aminotransferasas, bilirrubina y fosfatasa alcalina. En general, la hepatitis aguda recién se sospecha en la fase ictérica. En consecuencia, la hepatitis aguda debe diferenciarse de otros trastornos que ocasionan ictericia. Protocolos a seguir por el odontólogo. Las principales manifestaciones bucales de esta enfermedad son xeroxtomía, enfermedades gingivales, mal aliento, ictericia de la mucosa, erupciones peribucales, petequías o pequeñas hemorragias en las mucosas orales. Son pacientes con mayor tendencia a la hemorragia en las cirugías o extracciones dentales, por lo que antes de realizar ninguna actuación habrá que determinar el tiempo de protrombina, que debe ser menor al doble del valor normal. Lo normal son 11 o 12 segundos. Además, habrá que tener en cuenta que por el daño del hígado, estos pacientes tendrán mayor sensibilidad ante determinados medicamentos. En la clínica dental se nos pueden presentar distintos tipos de pacientes con hepatitis. Pacientes con antecedentes de hepatitis se ha de valorar con el especialista el nivel de daño del hígado que tiene el paciente, pues a la hora de someterse a un tratamiento dental debemos limitar al mínimo la dosis de medicamentos con el metabolismo hepático. Pacientes con hepatitis activo. Se debe posponer todo tratamiento dental que no sea de urgencia hasta que el paciente se recupere. Portadores del virus. En estos casos es muy probable que no sepamos que el paciente lo porta, incluso puede que ni él mismo lo sepa. En realidad es muy difícil determinar por la ausencia de signos clínicos tempranos de esta enfermedad quién tiene o no el virus en su organismo, por lo que al menos en tema de evitar el riesgo de contagio, cualquier paciente que entre a la consulta dental debe tratarse como si fuese un portador. Estas son las consideraciones generales básicas que debemos tomar cuando un paciente con hepatitis no en fase aguda precisa tratamiento odontológico. El odontólogo y personal auxiliar han de estar inmunizados y preferiblemente vestidos con ropa desechable. Asimismo, usaremos la mayor cantidad posible de materiales desechables en la intervención y nos ayudará del dique de goma en el tratamiento en el que sea posible. Citar al paciente en horarios de poca actividad clínica dental o incluso a última hora de la jornada para que las medidas de desinfecciones posteriores se cumplan exhaustivamente. Reducir el número de citas en la medida posible, programando el mayor número de tratamientos por visita dental, así como realizar los análisis necesarios previos en cuanto al tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, etc., antes de hacer exodoncias u otras cirugías. Complicaciones orales. La única complicación oral asociada con hepatitis es la posibilidad de hemorragias en los casos de lesión hepática importante.
Antes de llevar a cabo cualquier tipo de cirugía, deben comprobarse el tiempo de protrombina para asegurarse de que es inferior 2 veces al valor normal. El valor normal es de 11 a 14 segundos. Si fuera superior a 28 segundos, existe la posibilidad de hemorragias posteriores y graves. En este caso, deben evitarse procedimientos quirúrgicos extensos. Si se requiere de una cirugía, hay que comentar con el médico la posibilidad de adquirir una inyección de vitamina K, que normalmente corrige el problema. SIDA es un acrónimo que significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Es el conjunto de manifestaciones clínicas en el organismo derivadas de la pérdida de las defensas secundaria a la infección por el virus VIH. Es la expresión final de la enfermedad caracterizada por la presencia de infecciones oportunistas o de ciertos tumores. Los primeros casos de SIDA se detectaron en 1981 en Estados Unidos, aunque probablemente existieran en otras partes del mundo en fechas anteriores. Los científicos establecieron en 1984 que el SIDA es la enfermedad causada por el VIH, un virus indestructible hasta el momento que se transmite de persona a persona. Los síntomas son muy variados y dependen del estadio de la enfermedad. Cuando solo se está infectado por el VIH, pero no se ha desarrollado el SIDA, lo más frecuente es estar asintomático o presentar herpes zóster o infección por cándida en la boca. Una vez que la enfermedad se desarrolla, los síntomas se relacionan con las infecciones o tumores que ocurren como consecuencia de la pérdida de la función del sistema inmune. La transmisión del VIH requiere de contacto con líquidos corporales, específicamente con sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna, saliva o exudados de heridas o de lesiones en la piel o las mucosas que contengan viriones libres de VIH o células infectadas. La transmisión es más probable con las altas concentraciones de viriones que son típicas de la infección primaria, incluso cuando esas infecciones son asintomáticas. El contagio por la saliva o por las gotas esparcidas durante la tos o los estornudos, si bien es concebible, resulta en extremo improbable. Debemos recordar que el VIH no se transmite por contacto casual no sexual, como podemos suceder entre compañeros de trabajo, escuela o convivientes en un domicilio. Existen diversas formas de transmisión, entre esas están la sexual. Las prácticas sexuales, como el sexo oral tanto al varón como a la mujer, parecen asociarse con un riesgo relativamente bajo, pero no son totalmente seguras. El riesgo no aumenta de manera significativa si se tragan las secreciones vaginales o el semen. No obstante, la presencia de heridas abiertas en la boca puede aumentar el riesgo. La evidencia reciente muestra que las personas infectadas por VIH en quienes la terapia antirretroviral ha reducido su carga viral por debajo del nivel detectable actual, no transmiten sexualmente el virus a sus parejas. El virus indetectable es igual a un virus no transmisible. También se puede transmitir a través de agujas o instrumentos. El riesgo de transmisión de VIH después de la penetración de la piel con un instrumento médico contaminado con sangre infectada es en promedio de 1 de 300 sin profilaxis antirretroviral post-exposición. El riesgo de contagio al recibir atención de profesionales sanitarios infectados que implementan las precauciones apropiadas es incierto, pero parece ser mínimo. También existe la transmisión materna. El VIH puede transmitirse de la madre al hijo a través de la transplacentaria, el periodo perinatal o a través de la leche materna. Sin tratamiento, el riesgo de transmisión al nacer es de aproximadamente de 25 a 35%. El VIH se excreta en la leche materna y las madres infectadas por VIH no tratadas pueden transmitir el virus por la leche materna alrededor del 10 al 15% de los lactantes que no contrajeron la infección durante el embarazo o el parto. Y por último, existe la transmisión relacionada con las transfusiones y los trasplantes. El rastreo en los donantes de sangre con pruebas de detección de anticuerpos contra el VIH ha reducido al mínimo el riesgo de transmisión mediante transfusiones.
La transmisión del VIH es posible a través de la inseminación artificial con esperma de donantes seropositivos. Algunos casos de infección ocurrieron a comienzos de la década de 1980 antes de que se introdujeran medidas de seguridad. En los Estados Unidos, el lavado de semen se considera un método eficaz para reducir el riesgo de la inseminación de la pareja con un donante de espermatozoides VIH positivo. Las pruebas de laboratorio que se utilizan para diagnosticar la infección por retrovirus humanos se clasifican en directas e indirectas. Las directas facilitan el diagnóstico precoz de la infección, pues permiten detectar la presencia del virus o de sus constituyentes, aún antes de desarrollarse la respuesta de anticuerpos frente a ellos. Entre estas se encuentran la antigenemia, P24, cultivo viral y reacción en cadena de la polimerasa. Las pruebas indirectas demuestran la respuesta inmune por parte del huésped y están basadas en pruebas serológicas para la detección de anticuerpos en el suero. La presencia de anticuerpos anti-VIH, lejos de reflejar una exposición y erradicación inmune del virus en el pasado, significa el estado del portador actual. Estas pruebas serológicas, a su vez, son de varios tipos: prueba de screening, es decir, de despistaje, serología VIH, ELISA o microELISA, prueba de confirmatoria y las pruebas suplementarias. Entre las pruebas serológicas se encuentra ELISA. Es un examen de laboratorio comúnmente usado para detectar anticuerpos en la sangre. Un anticuerpo es una proteína que el sistema inmunitario del cuerpo produce cuando detecta sustancias dañinas llamadas antígenos. Las técnicas ELISA, por lo general, son muy sensibles. Detectan mínimas cantidades de anticuerpos, por lo que pequeñas interferencias de sustancias similares podrían conducir a un resultado positivo o falso. También encontramos la prueba Western blot, que es una técnica de laboratorio utilizada para detectar una proteína específica en una muestra de sangre o tejido. El método implica el uso de electroféresis, un gel para separar las proteínas de la muestra. En la historia clínica en pacientes con VIH positivo es importante sentarse detalladamente si se sabe con anterioridad el diagnóstico y si no, abundar mucho en las preguntas y no hacer un paso ligero cuando se llega a la parte de antecedentes médicos. Como odontólogos tenemos que actuar con principios de ética. Es responsabilidad de nosotros llenar o de diligenciar una historia clínica completa, sobre todo en la parte de dichos antecedentes por 3 razones. Por lo que implica los antecedentes en la intervención odontológica, por el cuidado del paciente y por el cuidado de nosotros como profesionales. Entre el control de laboratorio encontramos el conteo de células CD4, ya que el VIH ataca y destruye dichas células, que son un tipo de glóbulos blancos que se encuentran en el cuerpo. Sin tratamiento, el conteo de las células CD4 disminuirá con el tiempo a medida que el virus las ataque. También encontramos la carga viral, que con esta se debe medir dicha carga para controlar la efectividad del tratamiento del VIH y el estado de la enfermedad. Y por último, encontramos la de resistencia hacia los medicamentos, ya que se debe observar y se debe hacer pruebas para saber si una cepa de VIH es resistente a los médicos que se utilizan en el tratamiento o que el paciente está utilizando. Esto puede ayudarlo a decidir qué régimen de medicamentos contra el VIH es el más apropiado. Yo soy Ana Guinaglia y les voy a hablar acerca de la interconsulta de un paciente con VIH. En las visitas iniciales se tiene que obtener la historia clínica completa, incluyendo antecedentes de viajes y vacunas. Después realizar examen físico completo, incluyendo medidas antropométricas, tensión arterial y peso. Posterior a esto, solicitar de laboratorio el estatus del VIH, la carga viral plasmática, el recuento absoluto y relativo del CD4. También solicitar hemograma completo, enzimas hepáticas, glucemia, urea, creatinina, colesterol, etc. Descartar infecciones de transmisión sexual. Evaluación de riesgo cardiovascular, solicitar PAP cervical, evaluar condición social y psicológica y solicitar PPD. Luego, para las visitas de seguimiento, cada 4 a 6 meses se tiene que realizar hemograma, recuento del CD4 absoluto y relativo, carga viral plasmática,
Luego, cada año, realizar examen físico, reevaluar situación social y psicológica, reevaluar tabaquismo y dieta habitual, repetir serologías, solicitar enzimas hepáticas, glucemia, urea, creatinina y colesterol, solicitar PAP cervical en mujeres y solicitar una ecografía abdominal en pacientes con hepatitis crónica. En cuanto al protocolo a seguir por el odontólogo, se tienen que tomar las medidas universales que se previenen la exposición a la sangre, líquidos corporales sanguinolentos, etc. Posterior a esto, lavado de manos intensivo, utilización de guantes para evitar contacto con secreciones corporales, protección de transmisión del VIH a través del contacto con los ojos mediante el uso de máscara, anteojos y cubrebocas. La ropa utilizada deberá ser colocada en bolsas impermeables y seguir el control normal de manejo de lavandería de hospitales. Se usarán instrumentos de exploración desechables y se tendrá que realizar la desinfección y esterilización en general de todos los instrumentos. No solo esterilización y desinfección de los instrumentos, sino también del sitio de trabajo con soluciones que contengan hipoclorito de sodio para una desinfección completa. En cuanto a los riesgos, el odontólogo puede contraer hepatitis víricas, sida, tétanos, herpes simple o panadizos. Todo esto puede ocurrir por el contacto. Esto puede ocurrir por el contacto con instrumentos odontológicos infectados con la sangre del paciente y sus secreciones. Algunas de las complicaciones orales de las personas que tienen SIDA es sequedad crónica de la boca, gingivitis, pérdida del hueso alrededor de los dientes, lo cual se le llama periodontitis, también aftas bucales, verrugas bucales, leucoplasia vellosa y caries dentales. Debido a estos problemas de salud oral, los pacientes pueden sufrir hemorragias e incluso dolor intenso en el momento que le estén haciendo algún procedimiento dental.